Ok, entonces ya deberían poder ver mi pantalla. Pues nuevo semestre, nuevo proyecto de BlueJay que tenemos que crear. Como ya les había mencionado, aquí un momentito. Como ya les había mencionado, todo lo que avancemos, código, ejercicios, si algún día vemos un examen pasado o algo. Ya, un breve repaso de intro. Sí, está bien. Vamos a ir repasando algunos conceptos también, Nicole. Em, Les decía, todo lo que avancemos, pues se los voy a compartir por el grupo de Telegram. Nuevo proyecto. Le vamos a llamar, a ver que me cargue esto, por favor. Que no se cuelgue. Ahí está. Entonces le vamos a llamar a este querido amigo. Backslash elementos G3, ¿no? A ver si me lo puede crear. Ahí está, ¿no? Entonces ya me lo ha creado, acá está mi carpetita. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Ya la anterior semana les hacía como un breve temario de paso, no sé cómo llamarlo, sobre las cosas que teníamos que saber ya para este punto, ¿no? Vamos a hacer como un breve repaso. Queda pendiente lo de las llamadas a método. Voy a empezar por eso primero y de ahí pasamos a polimorfismo. Uy, ventana equivocada. Ahí está. Ven, entonces en este caso, ¿qué es lo que quiero explicarles primero? Las llamadas a método fue algo que quedó pendiente la anterior semana. Estábamos hablando de varios conceptos. Y perdonen, aquí estoy conectando la pizarrita esta que tengo para poder escribir. Estábamos hablando de que para este punto nosotros necesitamos recordar, por lo menos, si es que quizás no lo saben muy bien, recordar tipos de datos, condicionales, ciclos for, ciclos while, do while, ¿no? Y para qué pues nos va a servir todo eso. Prácticamente todo eso nos lleva a la creación de métodos. Entonces, ¿qué es un método? Un método prácticamente podríamos decir que es como un algoritmo, ¿no? Un algoritmo. Entonces, para los que hayan pasado ya intro, deben saber ya qué significa un algoritmo. Es una secuencia de pasos para resolver algo, para solucionar algo, o para hacer algo al menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste de que nosotros hagamos métodos? ¿Por qué simplemente no le decimos algoritmos? El chiste de que sea un método es de que ya enfocado a la programación es reusable, ¿no? ¿Y a qué me refiero con reusable? Piensen ustedes en situaciones de su vida cotidiana tan comunes como por decir, no sé, realizar una suma de precios, ¿no? Suma de precios. Yo qué sé. Entonces esta suma de precios es algo que generalmente lo hacemos, digamos, no tan seguido ahora, ¿no? Porque creo que no salimos tanto. Pero era una tarea bastante común. Ir al mercado y hacer las compras y hacer la suma para que todo cuadre, ¿no? No vaya a ser que haya pagado de más en algún lado o que me esté robando algo, ¿no? Entonces, a ver. Sí, dale, Leonel, tienes la mano arriba. ¿Querías decir algo? Ok, creo que no. Ya, está bien, no te preocupes. Ok, en este caso entonces la suma de precios es una tarea pues que solíamos hacer bastante, ¿no? Y ¿qué era lo que sucedía? Que si yo iba al mercado, por ejemplo, era una situación en la que tal vez yo tenía que hacer mi propia suma mentalmente, ¿no? Si yo iba tal vez a un supermercado, me daban en la factura, yo qué sé, no siempre te dan un recibo, por más de que no quieras factura, siempre te lo dan. Entonces ahí es tal vez un poco más fácil llevar la cuenta.
¿A qué es lo que, a qué va todo esto? De que esta tarea de sumar precios, por ejemplo, se suele repetir bastante, ¿no? Perdón un cachito, admitimos, ahí está. Se suele repetir bastante. Entonces, en programación, hablando ya de nuestra área, si encuentro dos lugares, digamos acá, método 1, que hago ciertas cosas, a ver un momentito, admitimos, que hago ciertas cosas y luego acá sumo precios, ¿no? Sumar precios, suma de precios. Ustedes imaginen acá el típico for para iterar sobre un arreglo, ¿no? Entonces aquí hago mi suma de precios, está aquí mi for, int i, igual 0, ¿no? Entonces aquí estoy sumando todos los precios y luego hago otras cosas, ¿no? Supongamos que este método 1 es de alguna tarea en concreto, ¿no? No voy a poner nombre para no confundirlos. Simplemente ustedes asuman de que acá está llegando, estamos haciendo una suma, ¿no? De precios, de todo, de un arreglo. Y encima ahora yo tengo un segundo método 2, totalmente aparte, ¿no? Totalmente aparte, que está destinado a otras cosas, ¿no? Entonces hago acá otras cosas, pero me he dado cuenta que en el proceso también necesito hacer una suma de precios. Yo qué sé, digamos esto fuera para cobrar impuestos, digamos, no sé, para alguien que está importando, ¿no? Entonces se le tiene que cobrar de acuerdo a cuánto sea el total de dinero, ¿no? Algo así. Entonces él también va a necesitar hacer su for acá adentro. For int i igual 0, ¿no? Termina su for, todo lo que necesite y de ahí puede continuar con el resto de cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles? De que si bien estos dos métodos pueden realizar cosas distintas o pueden estar enfocados a objetivos distintos, hay una parte del código que es exactamente igual, ¿no? O equivalente, si quieren decirlo, ¿no? Pero yo diría incluso que son iguales porque generalmente el código para hacer una suma de valores de un arreglo siempre es el mismo, ¿no? Es como que un for y ya, ¿no? Lo vas acumulando. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que desde la perspectiva de programación, esto quizás en el resultado funcione, ¿no? Quizás ambos métodos estén bien, obtengan el resultado correcto. Pero desde una perspectiva ya más a futuro, estos métodos nos van a perjudicar si es que yo quisiera tal vez mejorarlos o añadir una nueva funcionalidad más adelante. ¿Por qué? Porque esta suma precios y esta suma precios son exactamente lo mismo, entonces están ocupando bastante espacio para hacer la misma tarea. Entonces, ¿cuál es el proceso que se debería seguir? Esto generalmente se llama abstracción. ¿No? Entonces la abstracción a nosotros nos permite concentrarnos en aquello que es importante. En este caso el método 1 y el método 2 pueden tener sus objetivos, ¿no? Pero en el proceso necesitan una suma de precios. Y esa suma de precios yo sé que pues, puede ser una tarea que se repita constantemente, es decir, la puedo utilizar ahora como tal vez la puedo utilizar en otro programa más adelante. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Pues sacarlo a un método, ¿no? Que haya un método que sea suma precios. Y que éste ya se encargue de hacer lo que tenga que hacer. Y aquí ya no sería necesario hacer todo esto manualmente. Simplemente llamar al método adecuado. Ahí está, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, fíjense ustedes que, bueno, los que hayan tal vez jugado la aplicación que les recomendé la anterior semana, se han debido dar cuenta de que, a ver un momentito, en ese jueguito, el que les mostré la anterior semana, hay un límite de instrucciones.
Eso no suele pasarnos a nosotros en programación, ¿no? No es como que tengamos un límite de líneas de código. Pero lo que te enseña ese programita, ese jueguito, es que tú sepas decidir en qué momento tienes que sacar un nuevo método. Me explico. A ver, un momentito. Ahí está. ¿Cuál es ese programa? Disculpe. Está en Telegram. Lo voy a volver a fijar. En Telegram deberías poder ver el enlace y así se lo descarga nomás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste de ese juego? De que tú tienes una cantidad limitada de instrucciones, por así decirlo. Pero el propio jueguito te permite tener un método, ¿no? Un método aparte. Entonces tú, si este método tuviera, yo que sé, 5 instrucciones, cada vez que tú lo llames es como que esas 5 instrucciones se pegan acá. Es como que se plasman. Sí, pero yo solo estoy utilizando una para llamarlo. Esto es lo que se considera llamada de método, llamada a método. Es decir, que lo que yo antes hacía con un for, me tomaba 5 líneas, todo funcionaba, ok, bien, sí. Podría yo resumirlo a una sola línea, pero que esa sola línea sea un método, ¿no? Entonces, cada vez que yo lo necesite, voy a llamar a ese método y ese método se va a encargar de como pegar esas 5 líneas donde debe ser y ejecutar. ¿Qué quiero mostrarles con esto? De que de pasar de tener 5 líneas paso a tener una sola. Y esto pasa a ser reutilizable. Es decir, si yo lo necesito más abajo, también lo puedo colocar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, para ejecutar este método de suma de precios, antes hubiera necesitado un for con 5 líneas, digamos. Y si hubiera querido repetirlo más abajo, hubiera tenido que copiar el mismo for con las mismas 5 líneas. Ah, pero si lo saco un método, el método se vuelve reutilizable y yo puedo en una sola línea llamarlo y ejecutarlo. Y tendría exactamente el mismo funcionamiento. Admitir a todos. Uy, creo que ahí justo alguien mandó. Bueno, ya no. A ver, esperemos que pueda mandar de nuevo. Entonces les muestro. A ver, no sé cómo métodos le voy a poner a esta clase. Va a ser un breve repaso sobre esto de los métodos, lo vamos a utilizar bastante, entonces entre más practiquemos, de seguro más se les va a quedar la idea. Simplemente quiero que por ahora lo tengamos claro, ¿no? Por lo menos cómo funciona, ¿no? Cuál es la idea de crear métodos, ¿no? Entonces, digamos yo tuviera acá un public, yo que sé, void método 1. Entonces, en este caso voy a crear acá un arreglo. ¿Y qué va a pasar? Por si acaso, para los que tal vez no se acuerden, un arreglo es una colección de datos, ¿no? Entonces, en esa colección de datos finita, es decir, tiene un límite, yo ya no le puedo aumentar más datos, no le puedo quitar datos, simplemente, pues, si ha nacido con 5 espacios, pues esos 5 espacios va a tener toda la vida, ¿no? Eso tienen que acordarse, los arreglos. Entonces, ¿qué va a pasar acá con este arreglo? Digamos que para este arreglo le voy a poner valores 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y yo quiero sumarlo, ¿no? Quiero sumar los valores. Entonces hago un for y para sumar cada valor del arreglo, ¿no? Hacer un acumulado, ¿qué voy a necesitar? Recordemos que cada arreglo, cada elemento del arreglo, perdón, que me estoy confundiendo, tiene asociada una posición. Es decir, cada elemento se vuelve único. ¿Por qué? Porque la posición no se repite. El primero es único porque vale 1 y está en la posición 0. El segundo es único porque vale 2 y está en la posición 1. Si este, por ejemplo, valiera 1 también, ustedes dirán, pero hay dos iguales ahí, ¿no? Un momentito, por favor. A ver, admitimos.
Si hubiera acá otro 1, ustedes dirán, pero hay dos iguales en el arreglo. Hay dos elementos que son iguales, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque este elemento vale 1, sí, pero está en la posición 0. Es el primer elemento, posición 0. Este de acá también vale 1, pero está en la posición 2, ¿no? Eso los hace distintos. Entonces, para los arreglos, siempre ustedes recuerden que necesitamos una posición. Entonces, generalmente al hacer un for se le llama i. Y para recorrer todo el arreglo, tengo que hacer hasta arreglo.length, ¿no? Recuerden que si hablamos ya de una colección de datos como ser un arreglo, si es que yo quisiera saber cuántos elementos va a tener, tengo que poner .length, ¿no? Ahora ustedes aquí tal vez digan, pero ¿por qué .length? Si yo ahí estoy viendo que son 5 datos, ¿por qué no pones 5 directamente? Ok, aquí yo les hago a modo de repasar un breve ejercicio mental. Si yo les dijera, por ejemplo, saquen el promedio de sus notas, ¿no? Del anterior semestre, de cualquier materia. Entonces ustedes dirán, ya, pues yo que sé, en álgebra 1 he sacado 85 en el primer parcial. El segundo parcial he sacado, no sé, 40. Promedio, pues 63, algo así, ¿no? Entonces ustedes ya saben cómo hacer el promedio, porque es primer parcial más segundo parcial. Suma, promedio, ¿verdad? Pero, esa funcionalidad solo les sirve a ustedes que están en la carrera de Ingeniería Informática e Ingeniería en Sistemas. ¿Qué pasaría si yo le pidiera a un estudiante de, yo qué sé, de economía, por decir, que saque el promedio, su nota final, ¿no? Su promedio. Ellos dan 3 parciales, hasta donde sé, ¿no? Entonces, su forma de sacar el promedio va a ser distinta. Entonces, ¿qué es lo mejor acá? Que yo no, por así decirlo, no me comprometa con que siempre van a haber 5 valores, ¿no? Si yo aquí pongo 5, de seguro va a funcionar. Pero no toda la vida va a ser un arreglo de 5 posiciones. Tal vez un día va a ser 10 posiciones, tal vez otro día va a ser 1, tal vez otro día va a ser 50. Entonces, mi funcionalidad tiene que ser lo suficientemente potente para adaptarse a, pues, todos los posibles valores, ¿no? Entre más espacio, más casos pueda abarcar, mejor va a ser para mi programa, ¿no? Entonces, en este caso, arreglo.length sería lo que deberíamos usar, ¿no? Lo explico por si acaso porque vamos a utilizarlo bastante ese .length, entonces ustedes necesitan saber el por qué, ¿no? Y aquí i++, ¿no? El i++, por si acaso, también a modo de explicarlo, porque alguna vez me lo han preguntado, i++ es lo mismo que decir i va a ser igual a i+1. Ambos son lo mismo. Aquí, como ven, sería como que sumarle 1 y ese resultado guardarlo en la misma variable. Al hacer i++, es como que directamente le incrementas 1 y todo se queda ahí, ¿no? Así que no hay problema. Ok, entonces explicado ese for, vamos a poder nosotros recorrer cada posición del arreglo. Ahora también por si acaso, ¿por qué empezamos en 0? Empezamos en 0 porque todo arreglo, siempre la primera posición va a ser 0. Siempre empezamos del 0. Aquí no, las posiciones no empiezan en 1, empiezan en 0, por si acaso. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues para sumar todos esos elementos voy a necesitar una variable, yo que sé, acumulado, digamos, que de momento es 0. Entonces todo el acumulado hasta ahora es 0. ¿Qué va a suceder? Que si yo aquí quiero sumar cada valor, pues tendría que decir el acumulado, ¿no? El nuevo precio acumulado, digamos, va a ser todo lo que había acumulado hasta el momento, más este nuevo precio que estoy revisando, ¿no? Arreglo en la posición i. Ahí está. Entonces, esto de aquí tendría que funcionar. Ahorita lo vamos a revisar. Y después, yo qué sé, le voy a poner acá un return acumulado. Por si acaso, quizás para los que no han estado en la anterior clase, o tal vez se han ido inscribiendo recién, la listen letting no usa system out,
no usa escáner, entonces tampoco les va a hacer valer. No es que ella use porque no le guste, sino es porque su avance de materia no incluye ese tema. Entonces, si ustedes están acostumbrados a usar escáner o system out, pues hay que poco a poco ir dejándolo, ¿no? Hay que empezar a usar returns, ¿no? Acá. Esto reemplazaría al system out. Si ustedes usaban escáner, entonces van a tener que empezar a usar parámetros y así reemplazan ese mismo comportamiento y con eso ya se van a ir acomodando más a la materia. Entonces fíjense acá, esto lo ejecuto. Entonces, como ven ahí me responde que el acumulado es 13, ¿no? Que la sumatoria es 13. Veamos si de verdad es 4, 8, 13, sí, ¿no? Sí, está bien. Ok, entonces como ven ahí he tenido que hacer como una pequeña sumatoria, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese acumulado ahora yo quiero añadirle a cada elemento del arreglo, ¿no? Es decir, que todos estos se incrementen más lo que haya acumulado, ¿no? Si digamos he acumulado 13, este valor debería cambiar a 14. Esto debería cambiar a 15. Esto debería cambiar a 14 y así sucesivamente. Entonces es como que le estoy aumentando todo ese acumulado. ¿Por qué? Pues no sé, me estoy inventando. Entonces acá for int i igual a 0 mientras i sea menor a arreglo.length y más. Entonces, ¿qué quiero hacer acá? Pues quiero reemplazar el valor. Y esto también nos permite a nosotros repasar algunas cositas con arreglos. Cuando nosotros tenemos arreglos, recuerden, es una colección de datos, el hacer el nombre de la variable, ¿no? Acá mi variable se llama arreglo, ¿no? Y luego ponerle inmediatamente los corchetitos y adentro un valor entero, puede ser un número, puede ser una operación, por 7 más 14 dividido entre 9, eso también es válido, como ven compila. La cosa es de que esto tenga que ser un valor entero, un valor numérico entero, como ser en este caso la variable. Entonces, al hacer esto significa que yo estoy revisando un elemento del arreglo, ¿no? Estoy revisando un elemento del arreglo. ¿Qué pasa si yo, en vez de revisarlo, ¿no? solo verlo por encimita, quiero reemplazarlo? Entonces tengo que hacer arreglo en la posición i va a ser igual. Al hacer esto, yo ya le estoy diciendo voy a reemplazar el valor que está en esta posición en el arreglo, ¿no? ¿Cuál será el valor? No sé, pero lo voy a reemplazar. Es decir, no hay vuelta atrás. Eso también les explico por si acaso para futuros ejercicios. Cuando ustedes reemplacen el valor del arreglo, no hay vuelta atrás, a menos de que lo hayan guardado en otro lado, no van a poder recuperarlo, ¿no? No hay un control Z. Entonces aquí lo que yo quiero es sumarle, ¿no? Si este valor antes era 1, yo quiero sumarle todo lo que está en la variable de acumulado, ¿no? Sería como 1 más 13. Entonces acá yo le digo, lo que antes valía en esa posición, ese elemento del arreglo, quiero sumarle lo que ha acumulado. Entonces al hacer esto lo estoy reemplazando. Obviamente los estoy juntando los resultados y generaría un nuevo arreglo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Yo de ese nuevo arreglo quiero volver a sacar la sumatoria para ver cuánto ha cambiado. Ahí está. Entonces, como ven, he tenido que hacer un copy-paste, ¿no? Copia, pega, ¿no? Igualito. Quizás aquí uno diga, pero pues es solo un for, solo tiene una línea, no hacemos nada. Sí, pero este problema ocurre a gran escala todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Muchos de ustedes hacen algún método que al parecer les funciona y cuando necesitan exactamente lo mismo, tal vez no sé, en otra clase o más abajo en el mismo método, deciden copiar y pegar, ¿no? Por más de que sean, no sé, 100 líneas de código, deciden copiar y pegarlo, ¿no? De que funciona, funciona, pero pues si algo sale mal, pues solo Dios sabe dónde está el error, ¿no?
Así que fíjense ahora. Vengo acá y vamos a sacar el acumulado 78, ¿no? Es decir, todos han variado, todos ya se les ha sumado el debido acumulado y pues obviamente iba a salir un resultado más grande. Pero ¿qué quiero mostrarles? Que esta parte de acá está repetida, ¿no? Como les decía, copia y pega. Entonces, en vez de hacer eso, copia y pega, ¿por qué mejor no hago un método que sea sumatoria? Entonces acá, quizás alguno de ustedes ya ha hecho este ejercicio en intro, ¿no? Hacer la sumatoria de una serie de números, ¿no? Quizás muchos de ustedes han usado Scanner en su momento. Entonces, lo que hubiera sucedido, ¿no? Si hubieran seguido esa lógica, hubieran puesto Scanner, SC, igual new, Scanner y no sé qué, ¿no? Y hubieran puesto un mensajito de system.out.println, ingrese los números, por favor, ¿no? Aquí ya no están así, ¿no? Aquí ya somos más secos. Ya se ha perdido un poco nuestra amabilidad. Entonces directamente le decimos, tú pasándose el arreglo por acá y de ahí yo veré cómo lo hago, ¿no? Si el arreglo no tiene elementos, pues ni modo, ¿no? Si el arreglo tiene 1000 elementos, pues igual voy a funcionar, ¿no? Entonces acá lo que habría que hacer es que todo eso es prácticamente una sumatoria. Ahí está. Y como todo esto ya es la sumatoria, yo ya no necesito tener estos fors acá. Simplemente llamo al método sumatoria y le mando acá el arreglo. Y acá lo mismo. Entonces fíjense acá. Queda un poquito más ordenado. Obviamente este for en medio quizás a más de uno ya le levanta sospechas. Quizás podría ser también otro método, ¿por qué no? Pero lo que quiero mostrarles es de que al hacerlo de esta manera, yo evito errores, porque sé que si digamos hubiera hecho los fors por separado, tal vez por un error de typeo, el primero funcionaba pero el segundo no. En cambio acá, ambos están usando el mismo método, es decir, ambos van a venir hasta acá para realizar la sumatoria. Es decir, o ambos funcionan o ninguno funciona. No va a haber término medio. Entonces, para mí es mucho más fácil detectar dónde está el error, porque sé que si la sumatoria ha fallado, sé que esa lógica está en este método. Sé que aquí voy a poder encontrar el error, es más fácil de detectar. Y si me fijo acá, aquí, método 1, 78. Esa era la respuesta que teníamos antes, es decir, el resultado no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es de que ahora está un poco más ordenado mi código. Y ustedes dirán, pero son más líneas de código, hemos sacado otro método, no, eso está feo. No, el hecho de tener más métodos o más líneas de código no significa que esté peor. El hecho de que esté, digamos, peor, entre comillas, no sé, sería que ocurra un error y que ustedes no sepan dónde está el problema, ¿no? Ahí es donde se dan cuenta de que quizás tuvieron problemas al cimentar su código. Entonces esto les explico porque a menos a mí me van a ver sacar muchos métodos cuando resolvamos ejercicios para que todo quede un poco más ordenado y más simple, ¿no? Más separado. Y eso. Entonces eso sería con el tema de los arreglos. Digo, con el tema de los métodos, perdón. Cada vez de que nosotros hagamos una llamada a método, es como si todo ese código se pegara justo ahí, ¿no? Obviamente eso nosotros no lo vemos, visualmente no lo vemos, internamente sí ocurre, pero el hecho de que sea un método es que se vuelve reutilizable, ¿no? Como puede ser una tarea que se repita mucho, nos puede ayudar a nosotros a reusarla en otras tareas, en otras clases, donde tal vez tenga el mismo comportamiento, ¿no? Eso por parte de los métodos. Había esa duda de la anterior semana de las llamadas a métodos.
Ahora, ¿qué sucedería si es que yo, por ejemplo, me he dado cuenta que esta sumatoria la necesito en otra clase, ¿no? Antes de que pase a lo de polimorfismo. ¿Qué pasa si aquí yo tuviera, no sé, una clase de impuestos? Yo qué sé, ¿no? Entonces acá en impuestos no tengo idea, no tengo la más mínima idea de cómo funcionan los impuestos. Creo que va por el, no sé, 4%, 7%, no sé. Les mentiría si les dijera un valor. Pero lo que nosotros sabemos es de que sí o sí te cobran algo, ¿no? Entonces yo lo que aquí quiero saber es cuánto me deben cobrar. Le voy a poner double, cobrar impuestos. Entonces, para cobrar impuestos, obviamente necesitan ellos saber qué productos están llevando, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Voy a recibir acá los precios, ¿no?, de los productos y vamos a poner acá condiciones. Si el acumulado es menor a, no sé, 500 bolivianos, entonces el impuesto va a ser impuesto de, no sé, 3%, digamos, me estoy inventando. Si el acumulado es mayor o igual a 500 y menor a 1000, entonces el impuesto va a ser de, yo qué sé, 5%. Si el acumulado es mayor o igual a 1000, entonces el impuesto va a ser de 8%. Ahí está. Vamos a hacer careros. Ok, entonces ¿cómo va a funcionar esto? Esto quizás sí es algo un poco más real. Para hacer esto de los impuestos, necesitamos nosotros saber cuánto es el acumulado de todos estos precios. Si se dan cuenta, esa tarea nosotros ya la hemos realizado. Entonces más de uno diría, pues si ya la tenemos, es copia y pega nomás, ¿no? Lo puedo copiar y lo puedo pegar acá, no hay problema. Ok, entonces int acumulado va a ser igual a la sumatoria de estos precios. Ok, aquí me va a reñir porque me dice ¿qué es sumatoria? No entiendo, no hay nada acá. Y yo le digo, pero es que no me he copiado todavía este método. Ok, lo copio y lo pego, ¿no? Entonces ahí le digo, ya está, no te chilles, ya lo he puesto, todos felices, ¿no? ¿Qué va a suceder acá? Que ahora yo tengo que analizar ese acumulado y digo, si el acumulado es menor a 500, entonces aquí voy a poner doble precio final, que va a ser 0 de momento. Entonces a ese acumulado yo le tengo que sumar el 3%, ¿no? El 3% de los impuestos. Por lo tanto, el precio final va a ser igual ¿a qué? Al acumulado más acumulado por 3.0 dividido entre 100. Ahí está. O entre 100.0, sí. Ok. Caso contrario. Si el acumulado es mayor o igual a 500 y acumulado es menor a 1000, entonces el precio final va a ser acumulado más acumulado por 5.0 dividido entre 100.0. Ok. Entonces ahí estaría aumentándole el 5%. Caso contrario, último. Si el acumulado es mayor o igual a 1000, entonces el precio final va a ser acumulado más acumulado por 8.0 dividido entre 100.0, ¿no? Ahí está. Y me falta el return. Return precio final. Ahí está. Ok. Entonces eso es lo que debería pasar. Ya
para este caso pues he necesitado la sumatoria también, entonces pues la solución más fácil que se nos puede ocurrir es, si a este lado ya lo tengo funcionando, a este otro lado lo puedo copiar y pegar, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Entonces acá, para probar esto, pues no sé, a ver, digamos, estoy comprando 3 productos de 10. Esto debería ser 30, pues el 3% debería ser 1, creo, algo así. No sé. Bueno, ahí se ha sumado algo. No sé si esté bien, pero la cosa es de que por lo menos está saliendo un valor. De ahí, si se dan cuenta de que tal vez he manejado mal el tema de los porcentajes, lo pueden arreglar. Pero creo que sí está bien. Pero como ven, ahí sí ha funcionado, es decir, la sumatoria de esto es 30, ¿no? Entonces, por lo menos debería salir más de 30. ¿Qué pasa si yo le pongo valores más altos, ¿no? Por decir, yo qué sé, 150, 800, 67, 35, ¿no? Entonces, como esto ha salido mayor a 1000, pues debería salir con un porcentaje de 8%, ¿no? No tengo ni idea de cuánto sume todo eso, pero ya ustedes lo pueden chequear. ¿Qué quiero explicarles con esto? De que este problema generalmente es lo que suele suceder, ¿no? Nos encontramos con alguna operación que yo ya he realizado en tal vez otra clase, como será acá métodos, y lo único que se me ocurre por ahora es copiar y pegarlo, ¿no? Generalmente. Pero, ¿qué pasaría si estas dos clases están relacionadas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo un objeto de la clase métodos? Aquí un caso hipotético, ¿no? Entonces, si yo tuviera acá una variable de esa clase, un método, por decir, ¿no? Recuerden que todo esto es caso hipotético, ya después vamos a hacer un ejercicio donde les explique mejor. ¿Qué puede ser más fácil? Que esta clase pues ejecute, ¿no? Dependiendo de cómo sea el contexto, m1 punto sumatorio. ¿Qué va a suceder con eso? Que al ejecutar el método que está en esta otra clase, yo ya no necesito tenerlo acá. Como ven, ahora sigue funcionando. Y si yo ejecuto de nuevo, y bueno, aquí está, como ven, se genera una relación. Si yo ejecuto de nuevo esto, cobrar impuestos, de este de 10, 10, 10, 10, debería salir 30.9, ¿no? Y sale 30.9. Entonces no ha dejado de funcionar. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a veces nosotros tenemos por ahí alguna variable, ¿no? Algún objeto, que justamente es la clase donde está el método que necesitamos. Entonces yo podría utilizarlo como apoyo, ¿no? Es decir, esta variable, que es de la clase métodos, que es justo donde yo tengo pues la sumatoria, ¿no? La funcionalidad de la sumatoria. Entonces, ¿para qué la voy a copiar y pegar a esta clase si este objeto ya puede realizar esa tarea, ¿no? Ya me puede ayudar de alguna manera. Entonces, esa sería una alternativa. A ver, admitimos. ¿Está? Sería una alternativa con el tema de los métodos. Nunca se olviden de que cuando nosotros manejamos este new significa que estamos creando un nuevo objeto, ¿no? Un nuevo objeto. Hay objetos que nosotros ya conocemos y que tal vez indirectamente hemos utilizado, como ser el caso de string, ¿no? S1, digamos. Yo qué sé, hola mundo, el típico saludo. Eso es un objeto, es como decir el objeto más especial que tiene Java porque no usa el new directamente, pero sí puedo usar mi variable como ser S1, punto, no se olviden del punto, y control espacio. Y como ven, acá se me despliega una lista con todos los métodos que yo puedo utilizar, ¿no? Cada uno de estos tiene su finalidad, ¿no? Deberían haber llevado algunos por lo menos en intro, y si no los vamos a ir repasando a medida que hagamos ejercicios. Acá, por ejemplo, tal vez el punto length han usado, porque si yo quiero saber qué
qué tamaño tiene el string, ¿no? Cuántas cantidad de caracteres tiene, entonces .length me va a servir. Si yo quiero saber el carácter de una determinada posición, porque sí, el string es como un arreglo, tiene posiciones, entonces yo puedo revisar aquel carácter que está en una determinada posición. ¿Con qué? Con este método char. Hay compareTo, hay indexOf, isEmpty, ¿no? Hay varias cosas acá. Entonces, si es que ustedes quieren hacer, yo que sé, alguna funcionalidad con strings, quizás ya exista, ¿no? Quizás ya exista y quizás lo único que tengan que hacer es llamar al método adecuado. Aquí pueden ir leyéndolo, pues está en inglés, lamentablemente para algunos. Necesitamos saber bastante inglés, entonces pueden ir leyéndolo de ahí también. Un momentito, por favor. Ahí está. Ok, entonces ahí tienen como una nueva pequeña tarea de investigación. Traten de averiguar los métodos de string, vean cuál tal vez les llama la atención. Y si es que alguno tal vez no entienden, ¿no? Les ha llamado la atención y no entienden, pues lo podemos revisar, ¿no? Ok, esa sería tal vez una pequeña introducción con el tema de los métodos, las llamadas a métodos. Hemos hablado también un poco de arreglos de strings. Lo que ahora quiero mostrarles es un pequeño ejemplo de cómo utilizar polimorfismo. O bueno, qué ventajas tiene polimorfismo. Acá, polimorfismo. Polimorfismo. Entonces, el polimorfismo, primero que nada, solo existe con herencia. Solo existe con herencia, ¿no? Herencia. Está ligado a la herencia, es decir, si es que yo hablo de herencia, indirectamente estaría metiendo al polimorfismo al tema, ¿no? Estaría de colado por ejemplo. Polimorfismo, pues ya ustedes sabrán, muy a lo de los Simpson, ¿no? Como monorriel, mono significa uno y riel significa riel. Aquí poli pues significa mucho y morfo pues, significa formas, ¿no? Muchas formas. ¿Qué significa esto? Yo acá, este ejemplo también lo manejo en intro. Los que hayan sido tal vez mis alumnos se acuerden. Cuando ustedes, por ejemplo, piensan o se hacen esta pregunta, ¿no? No sé, ¿cómo la podría plantear? Es que he dicho pregunta. A ver, si yo les digo piensen en una figura geométrica. ¿No? Piensen en una figura geométrica. De seguro, más de uno se va a ir por el confiable cuadrado. O por el clásico círculo. O por el rebelde triángulo. O por el extraño, espero que nadie haya pensado en eso, un dodecaedro, ¿no? Un dodecaedro. Creo que eso también entra en la categoría de figura geométrica, así que no me cuelguen si me equivoco. ¿A qué me refiero con esto? De seguro, cuando yo les digo piensen en una figura geométrica, tal vez muchos han pensado en cuadrado, otros en círculo, otros en triángulo, quizás algún loco en dodecaedro, no sé. Quizás otro ha pensado en otra figura, ¿no? Bien, tengan en cuenta de que hay muchas otras más, pero todas ellas son válidas, ¿no? No por nada lo hubiera pensado. Entonces, ¿qué quiero explicarles con esto? De que el hecho de que exista polimorfismo puede implicar de que hay varias alternativas, varias como respuestas correctas, ¿no? Entonces, cuando yo les digo figura geométrica, cuadrado es correcto, sí está bien, círculo también, triángulo también, dodecaedro también, podríamos continuar la lista así una y otra vez, todas ellas son válidas, ¿no? Todas ellas están correctas. Entonces, cuando nosotros hacemos herencia, ¿no? Yo que sé, una clase A hereda a una clase B y a una clase C. Ahí está.
Ahí está. Entonces, la clase B y la clase C pueden responder por A. ¿A qué me refiero? No sé si alguna vez les ha pasado esto. A mí me pasaba a veces de niño porque pues me quedaba mucho tiempo solo en mi casa porque mis papás trabajaban. Entonces generalmente a veces venían los vecinos, ¿no? Yo creo que alguna vez les ha pasado. Venía algún vecino y decía, es que vamos a hacer junta vecinal, necesitamos, yo qué sé, mejoras de alcantarillado o X cosa, ¿no? ¿Está tu papá? ¿No? Y yo de, no, no está. ¿Y está tu mamá? Y yo de, no, tampoco, ha ido a trabajar. ¿Y quién está a cargo? Y yo era de como que estoy solito, yo estoy a cargo. Yo respondo. Entonces me dejaban la nota a mí, a veces yo tenía que firmar, a veces tenía que dar mi opinión, pues ahí, ¿no? Imagínense yo changuito y teniendo que opinar sobre cosas del barrio, ¿no? Pero de seguro alguno ha pasado por esa situación, ¿no? Es lo mismo que ocurre en herencia. La clase, en este caso, superclase, o llamada también clase padre, lo que hace es heredar a la clase B y clase C, que en este caso serían clases hijas, o bueno, subclases, primero empezaré por eso, subclases o clases hijas, ahí está. Lo que hace es heredarle, ¿no? Entonces, en el momento en el que les hereda, ya sea características como atributos, algún valor numérico, un string, yo qué sé, ¿no? Y comportamiento, es decir, los métodos, funcionalidades, alguna tarea que se pueda realizar, yo qué sé, ¿no? En el momento en el que les hereda todo ese conocimiento, ambas clases hijas o todas las que puedan existir pueden tomar el lugar de su padre, ¿no? Es decir, su padre ya les ha enseñado lo suficiente y ellos ya pueden tomar su lugar, ¿no? Como digamos jefes del hogar, yo qué sé, o jefas del hogar, no hay problema. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, ustedes dirán, ¿y todo eso para qué es? El polimorfismo, ¿no? Prácticamente nos está diciendo de que vamos a tener más responsabilidades de adultos. Gracias. No, el polimorfismo en este caso va asociado, acá, una de las ventajas que tiene el polimorfismo, a eso quería llegar, polimorfismo, uno es de que nos puede permitir realizar restricciones. Otra es que nos puede permitir agrupaciones. Agrupaciones, creo que no lo pronuncié bien. Agrupaciones. Entonces, por ejemplo acá, si nosotros miramos esta lista, ¿no? Estos 4 valores, decimos no tienen nada en común, es decir, un cuadrado no es lo mismo que un círculo nada que ver con un triángulo, y ninguno de estos se acerca a lo que es un dodecaedro. Entonces no tienen nada en común. ¿Por qué? ¿Por qué todos ellos están tiqueados? Porque bajo la idea de figura geométrica, todos ellos pues cumplen, ¿no? Todos ellos son figuras geométricas. Entonces, me puede permitir a mí realizar agrupaciones de objetos distintos, obviamente que estén relacionados bajo el esquema de herencia. Y con esto de las restricciones, eso es lo que vamos a hacer hoy día, un pequeño ejemplo sobre restricciones. Me permite a mí saber identificar qué subtipo en la herencia es, ¿no? ¿Cómo detecto eso? Con nuestro preciado instance of. Ahí está. Instance of. Ahí está. ¿Cómo hago esto? Vamos a manejar un ejemplo. Justo la anterior semana, cuando estaba hablando un poco de esto, les mencionaba que un ejemplo sencillo podría ser con esto de las restricciones como permisos, ¿no? Yo les mencionaba, porque fue lo primero que se me ocurrió en ese rato, el de la película de Hombres de Negro, ¿no? Entonces,
cada agente de la película tiene una placa especial que le permite ingresar, ¿no? Es decir, no cualquiera puede entrar. Los que hayan visto la última película, la que es con el actor de Thor y la actriz de Valkyria, es como que esa chica se acuerda de que hay los hombres de negro y trata de buscarlos toda su vida y nunca los encontraba, ¿no? Es como que siempre iba a agencias secretas, por así decirlo, y trataba de ingresar cuando en realidad ella no tenía permisos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer, no sé cómo llamarlo, digamos, no sé, edificio. Aquí por si acaso no estamos haciendo un ejemplo de herencia específicamente. Lo que quiero mostrarles es el polimorfismo y las restricciones. Ya después buscaré otro ejemplo para la herencia como tal. Pero acá con el edificio voy a poner un edificio que sería, no sé, policial. Policial. Voy a poner un edificio que sea ultra secreto, y el que sea. Y de bomberos, no sé. O hospital le voy a poner. Hospital. Ok, entonces digamos que desde nuestra perspectiva todos estos van a ser edificios, ¿no? Ok, ¿qué quiero hacer ahora? Voy a decir de que a cada edificio puede ingresar el personal adecuado, ¿no? Personal. Y del personal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, pues como aquí hay estoy manejando tres tipos de edificio, acá en el personal voy a tener tres también. Uno sería el policía. Aquí otro sería el agente secreto, digamos, no sé, secreto. Pip, pip, pip. Y acá otro sería el médico, lo voy a poner. Todos estos heredan de personal. Pip, pip, pip. Ahí está. Ok. Entonces, este sería nuestro objetivo y lo que quiero hacer es que cada edificio pues pueda controlar el ingreso, ¿no? Ingresar. Y aquí va a venir un personal. ¿No? Y lo que yo quiero es saber si ese personal puede ingresar al edificio o no. Si tiene los permisos adecuados o no. Y pues del personal no le voy a poner creo nada de momento. Simplemente es para manejar el tema de la herencia con InstantSoft y las restricciones. Entonces, vamos. Creemos las clases acá. Voy a crear acá la clase edificio. Chale. Mi mouse que se atora. Acá. Edificio. Voy a crear la clase hospital. Aquí. Voy a crear la clase policial. Ahí está. Y voy a poner la clase ultra secreto. Ahí está. Aquí por si acaso también a modo de recomendación, siempre las clases con mayúscula. Si hay palabras, si es como un nombre compuesto, ¿no? Si fuera más de una palabra, entonces cada palabra empieza con mayúscula. Eso se llama camel case. Es decir, por cada palabra es como una jorobita, ¿no? del camello. Entonces, eso para que todos nos acostumbremos. No debería haber ninguna clase que empiece con mayúscula. No se sigue esa idea, por si acaso. Y aquí voy a tener el personal. Ahí está, personal. Del personal, pues, yo voy a tener los policías, ¿no? Policía.
voy a tener el médico y voy a tener el agente secreto. Ahí está. Listo. Y acá herencia. Pip, pip. Acá uno más y uno más. Ok. Entonces esta clase del edificio lo único que yo quiero es que todo edificio me sepa responder si puede ingresar un personal, ¿no? Personal P le voy a poner. Entonces, como en este caso lo que yo quiero es, ¿puede ingresar este personal, ¿no?, a tal edificio? Me dirá, sí, sí puede, pase usted. Y yo le diré, no, después de usted. O tal vez me diga, no, no puede ingresar. Y yo, a modo que ni quería, ¿no? Entonces aquí, como solo hay dos tipos de respuesta, que me diga sí, sí puede entrar, o no, no puede entrar, eso es un boolean, ¿no? Dos tipos de respuesta. Acá también uno diría, bueno, puedo manejarlo con string, ¿no? Como al decir, sí, ingrese, adelante, ¿no? Después le abro las puertas, señor. O puedo poner un mensaje de no, no puedo ingresar, prohibido el paso, o algo así. También puede ser válido, ¿no? ¿Por qué siempre es mejor que evitemos manejar mensajes con string? Porque si en este caso, yo qué sé, tal vez más adelante se me ocurre que voy a utilizar este método para, dependiendo la respuesta, yo qué sé, tal vez, no sé, crear más personales o contratar o algo así, ¿no? Si eso fuera un mensaje, me va a ser muy complicado controlarlo, ¿no? ¿Qué pasa si tal vez yo estoy no sé, si más adelante hacemos crecer este programa? ¿Qué pasa si no puede ingresar, si no es el personal adecuado, yo tenga que, yo qué sé, llamar a la policía o decirle no quiere que le contrate? Algo así, ¿no? Entonces, a lo que me voy es de que cuando es un boolean es mucho más fácil de interpretar, ¿no? De decir, si es que ha podido ingresar, entonces yo puedo realizar tal vez una segunda acción después, o más cosas, o puedo hacer otro procesamiento. Pero si esto responde un string, entonces controlar el string es más complicado, porque si el día de mañana cambiara el mensaje, yo tendría que cambiar pues todos aquellos lugares donde he modificado, o bueno, donde he usado ese mensaje. Es más peligroso, a eso me voy. Entonces acá boolean res, return res. Siempre les recomiendo que pongan esto, ¿no? Que se acostumbre. Si este método va a devolver un boolean, entonces lo primero que tengan que hacer es boolean res, return res, o como quieran llamarlo, resultado, respuesta, no sé, como guste. ¿Qué tendría que hacer acá? En este momento, pues yo no tengo ni puñetera idea de qué personal es, ni de en qué edificio está tratando de ingresar. Entonces le voy a decir la respuesta es false. No vas a ingresar. Ok. Entonces, como ven, ahí se genera una relación. El edificio usa o interactúa con el personal, ¿no? ¿Qué va a pasar acá en el hospital? El hospital... Ay, caray. El hospital no tiene nada y aún así compila, ¿no? Como ven acá, no tiene nada y compila. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí yo no quiero que, pues, entre cualquier policía o cualquier agente secreto así sin permiso. Yo quiero que solo entren médicos, ¿no? Digamos que esa es nuestra restricción. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Acá en la clase edificio, tengo acá, las voy a poner en paralelo. Acá en la clase edificio existe un método ingresar, ¿no? Perfecto. Pero acá el hospital está heredando ese método. Es decir, al heredarlo, él también lo tiene. Él también ha ganado esa habilidad. Entonces, si yo pongo acá
Control espacio, como ven directamente, me aparece que tengo el método ingresar, ¿no? ¿Eso por qué? Porque lo estoy heredando. ¿Qué pasa si yo no quiero que siempre responda false? Porque aquí no importa de quién sea, pues siempre va a responder false y eso no lo quiero. Lo que yo tendría que hacer es sobreescribirlo. Override. Al sobreescribirlo yo digo, ok, gracias edificio por haberme enseñado cómo ingresa el personal, pero yo lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Cuántos habremos pasado por esa experiencia, ¿no? Con nuestros papás? No, no me gusta cómo lo haces, yo lo voy a hacer a mi manera. La época rebelde de ese libro. Pero lo que sí tenemos que respetar es cómo lo ha definido nuestra clase padre, ¿no? Si la clase padre le ha dicho que se va a llamar boolean, ingresar, y aquí vas a recibir un personal, toda esa parte que está resaltada tiene que mantenerse, incluso desde el público. Acá, toda esta parte tiene que mantenerse. Ahora, ¿por qué no es resaltado esto? Porque ustedes le pueden cambiar el nombre, ¿no? Personal, digamos, personal o, no sé, médico. Y bueno, rayos. Y como ven, ahí compila, ¿no? Entonces la parte que tienen que respetar cuando ustedes quieren cambiar lo que se les está enseñando a una clase hija o a una subclase, tienen que respetar toda esa parte, ¿no? Si aquí le ha puesto public, pues public. Si aquí le ha puesto, yo qué sé, string, pues string. Si le ha llamado ingresar 1989, pues entonces le ponemos el mismo nombre. Si aquí dice personal, pues entonces le ponemos personal. Si aquí hubiera un segundo dato, yo que sé, digamos aquí int j, no sé, me estoy inventando, entonces aquí también debería haber un int y pues el nombre le puedo cambiar, ¿no? Lo que es el número. Ahí está, y como ven, compile. La cosa es siempre respetar el tipo de dato, ¿no? Y el nombre y el retorno. A ver un momentito. Oxim, ¿es necesario el arroba, el override? Ya, perfecto. Sí, está bien. En este caso, el arroba override era obligatorio en versiones anteriores de Java. De seguro ustedes, si lo quito, no va a pasar nada, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué yo le pongo el override? Primero, para que ustedes aprendan, o bueno, sepan detectar de que este método ya existía y lo que yo estoy haciendo es darle un nuevo comportamiento, ¿no? Entonces, no pasa nada si ustedes lo quitan, no pasa nada, va a seguir compilando sin problemas. Pero el hecho de ponerlo avisa a ustedes, y si es que tal vez estuvieran trabajando en grupo, o yo qué sé, o tal vez este programa lo van a ver, quién sabe, de aquí a 1 o 2 años, entonces van a saber detectar que este override está ayudando, o bueno, está notificando que este método es una sobreescritura, ¿no? Que ya existía y que yo le estoy dando otro comportamiento. Es opcional, pero es práctica de buen programador, por así decirlo. Así. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda más hasta ahí? No, si es la clase de edificio, podríamos volverla abstracta. Correcto. Bueno, es como que yo estaba ahorita en inicio de la temporada y pues ya tú has llegado al final nomás. No hay problema con eso. Perfecto, era algo a lo que iba a llegar, tarde o temprano. Pero sí, lo que dice su compañero es verdad. Esto debería volverse una clase abstracta. Ahorita voy a explicar un poco más a detalle qué significa eso, por si es que alguno tal vez no lo llega a comprender. Quiero acabar esta parte y de ahí pues el resto se los dejo a ustedes para que lo implementen. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo podría? Primero esto ya no me sirve, no lo quiero tener acá. Y ahora sí. Entonces, ¿cómo podría yo controlar si ese disque médico en verdad es un médico? ¿No? Capaz es un agente secreto infiltrado o un policía que viene a hacerme una redada, yo qué sé. Entonces, lo que yo tendría que hacer acá, ya saben, primer paso, boolean res, return res, ¿no?
o llámenlo como gusten, ¿no? La cosa es de que no se olviden de que si esto responde a algo, siempre empiecen por ahí, ¿no? Siempre traten de que sea el primer paso y el retorno el último paso, ¿no? Así no se olviden. Ahora, ¿cómo controlo que de verdad ese personal sea un médico? Pues fácil. Sí, ¿no? Porque aquí es una pregunta. ¿Será esa persona, ese personal de verdad un médico? ¿No? Esa es mi pregunta. Entonces yo digo, oye tú, posible médico le voy a poner. Posible médico, porque no lo sé, ¿no? Posible médico, tú, persona que acabas de ingresar a este hospital, instance of, ¿eres un médico? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, aquí el instance of, ¿cómo funciona? A la izquierda ponen una variable, ¿no? Siempre tiene que ser una variable. Tiene que ser un objeto además, ¿no? No, si yo le pongo acá por decir, no, digamos aquí tuviera un int n que vale 5 y acá le pongo n, ¿no? Eso de aquí pues sigue el consejo que les daba, ¿no? Que esto debería ser una variable, pero esa variable no es un objeto, entonces ahí incumple la segunda regla. Primera regla tiene que ser una variable. Segunda regla tiene que ser un objeto, ¿no? Incluso encima de eso hay como otras restricciones, pero por ahora dejémoslo ahí, ¿no? Para no confundirlos. Si esto fuera un médico, lo voy a dejar así de momento para que ustedes vean el error. Si fuera un médico, entonces la respuesta es true, puede ingresar. Caso contrario, la respuesta sería false. Listo. Entonces fíjense acá cómo ya salta el error, ¿no? ¿Por qué salta el error? Siempre traten de leer acá abajo qué es lo que dice, ¿no? Un expected type. Eso que, bueno, creo que se puede entender, ¿no? Tipo inesperado, ¿no? Tipo, o sea, algo no cuadra ahí, ¿no? En términos coloquiales. Dice requerido una referencia, encontrado un entero. Entonces aquí lo que requiere cuando dice referencia es un objeto, ¿no? Ya sea yo que sé un string, un integer, un carácter, array list, un arreglo también es un objeto, pero obviamente no todos los objetos van a cuadrar con esto, ¿no? Entonces ya eso después, si quieren, pueden ir experimentando con eso. ¿Qué pasa si comparo un string con, yo que sé, con un médico? ¿Qué pasará? ¿No? ¿O qué pasa si comparo un arreglo con un string? ¿Qué pasará? ¿No? ¿Qué responderá el instance of? Entonces acá tendría que ser posible médico. Y este ya no lo necesito. Ahí está. Entonces así se restringe el acceso a algo. Obviamente este es un ejemplo bien chiquitito. Tengan en cuenta que con estos pues, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Un ejercicio bastante interesante suele ser como de los típicos juegos de, ¿cómo se llaman estos? Los MOBAs, creo, ¿no? Como el Dota, el LOL, ¿no? O los Pokémon, ¿no? Ese ejercicio creo que lo resolví yo en intro el anterior semestre, si no estoy mal. Ustedes háganse la idea de que hay personajes y un personaje tiene ventaja sobre otro, ¿no? Es como con los Pokémon. Un Pokémon de fuego obviamente va a tener ventaja sobre un Pokémon de agua. O al revés, creo que era, ¿no? Al revés, sí. Un Pokémon de agua tiene ventaja sobre uno de fuego. Un Pokémon de electricidad tendrá ventaja sobre uno, no sé, de tipo planta, yo qué sé, ¿no? Entonces, ese tipo de ventajas se manejan con instance of. Es decir, si aquí está, yo que sé, un Pokémon de tipo fuego y aquí uno de tipo agua, obviamente estaría en desventaja, digamos, ¿no? Estaría en desventaja. Entonces mi ataque no va a ser tan efectivo. Pero si fuera al revés, entonces mi ataque tal vez se incremente. Con ese tipo de validaciones podemos manejar nosotros a través del polimorfismo y a través de instance of ese tipo de comportamiento. A ver, ahí está. Esto de aquí lo acomodaré. Y esto control. Listo. Ok. Esta es la forma más sencilla de hacer una restricción teniendo en cuenta la herencia, ¿no? Y a ver, ahí está, compilamos. Y si ustedes quieren realizarlo para los demás, pues es simplemente hacer la misma lógica, ¿no? Sobreescribir el método
sobreescribir el método y preguntar si de verdad es el personal adecuado. Si es así, entonces puede ingresar. Si no, no. Eso. Y bueno, a estos de aquí, si ustedes quieren, le pueden poner más cosas, ¿no? Por ahora simplemente son para que nosotros podamos controlar el tipo de dato. No le estamos dando mucha funcionalidad a estos. Ahora, ¿qué era lo que decía su compañero? Para ir ya terminando la clase. Anotaré aquí primero lo del instance of. Instance of. Acá. Instance of. Aquí a la izquierda tiene que venir una variable. Aquí a la derecha tiene que venir un nombre de clase. Nombre clase, ¿no? Nombre de la clase, así tal cual, como lo han escrito ustedes. La variable, ¿qué tiene que suceder? Tiene que ser un objeto. Y el nombre de clase, pues tenemos que cuidar nosotros de que sea pues, de algún esquema de herencia, ¿no? Igualmente les dejo ahí la duda, ¿qué pasaría si ponen datos que tal vez no tienen relación alguna, ¿no? Como un string con un arreglo o un integer con, no sé, con un médico, nada que ver, ¿no? ¿Qué sucedería? ¿Cómo respondería instance of? Ahora, ¿qué es lo que decía su compañero? Lo de las clases abstractas. Clases abstractas. Esto de seguro, no sé si lo han avanzado ya con el Leti, es parte de lo que ella avanza también, de seguro les va a explicar si es que no lo ha hecho aún. Una clase abstracta, ¿en qué consiste? Podemos nosotros crear clases abstractas directamente desde el propio BlueJ. Le hacen clic derecho, nueva clase, abstract class, ¿no? Eso ya es una clase abstracta. Abstracto. ¿Y qué es lo que vuelve a esta clase abstracta? ¿Por qué yo necesitaría una clase abstracta? ¿Qué es abstracto? Entonces, recuerden ustedes el ejemplo que les daba de las figuras geométricas, ¿no? Una figura geométrica, cuando yo les digo, ¿no? ¿En qué figura geométrica pueden estar pensando ahora? De seguro muchos de ustedes tal vez no han coincidido en respuesta, pero todas ellas estaban en lo correcto. Es decir, figura geométrica es un término abstracto. Es decir, hay muchas respuestas válidas para eso. En este caso, edificio y personal llegarían a ser también abstractos. ¿Por qué? Porque hay varios tipos, varias respuestas válidas, ¿no? Hospital es un edificio, policial es un edificio, guardia secreto es un edificio, policía es personal, médico es personal, agente secreto es personal. Todos ellos son válidos. Entonces, por eso es que se denomina clases abstractas. ¿Por qué? Primero que nada, las clases abstractas, uno de sus mayores usos es en esquemas de herencia. Es decir, no digo que sea siempre así, puede darse el caso que no, pero la verdad es muy raro. Yo nunca he visto que en un esquema de herencia bien formulado una superclase no sea abstracta, pero generalmente sí. Las clases abstractas suelen ser superclases. Esto hablando en términos de herencia. Entonces ya les había explicado acá, ¿dónde está? Que si tengo una clase y esta hereda a otras, que me trabo, esta vendría a ser la superclase. Entonces generalmente esta se vuelve abstracta. Ok, generalmente. ¿Y en qué momento yo podría decir es obligatorio volverla abstracta? ¿No? Porque claro, aquí esta me la he creado por gana y gusto. Pero ¿cuándo podría decir que es realmente necesario volverla abstracta? ¿Cuándo sucede lo que su compañero notó acá, ¿no? Acá notó. ¿Recuerdan cuando estábamos haciendo cuando yo estaba escribiendo este método? Y les decía, en este caso, estoy manejando la funcionalidad de ingresar a un edificio. Entonces, aquí está llegando algún personal. ¿Qué tipo de personal sea? Ni puñetera idea. ¿Qué tipo de edificio está tratando de ingresar? Tal vez es el adecuado, tal vez no. Ni puñetera idea, ¿no? No tengo ni idea.
Lo que sí sé es que tiene que existir esta funcionalidad, tiene que poderse ingresar a un edificio. Ahora, el hecho de cómo funcione depende mucho de qué tipo de edificio sea, ¿no? Entonces, esa es una señal de que eso debería ser un método abstracto. Por lo tanto, la forma de decir que esto es abstracto es ponerle un punto y coma al final. ¿Eso qué significa? Que este método tiene que existir, pero yo de momento no tengo ni idea de cómo va a funcionar. Eso va a depender de mis clases hija. ¿Qué es lo siguiente? Ponerle abstract. Acá, antes del retorno. Al hacer eso, Java me va a reñir y me va a decir, oye, tú estás colocando un método abstracto en una clase que no es abstracta. Algo no está bien. O la clase tiene que implementar el método o la clase tiene que volverse abstracta, ¿no? Entonces en este caso yo digo, pues ese método no puedo desarrollarlo ahora porque no tengo idea de cómo va a funcionar, entonces que sea abstracto. Como ven, funciona. ¿Qué va a suceder? El hospital compila de maravillas porque él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero el policial, si recuerdan cómo estaba antes, este estaba compiladito, bonito, ¿no? Bien, sin esas rayas que nos ponen nerviosos, ¿no? Pero si yo le doy ahora a compilar, me marca un error y me dice policial no es abstracto o no estás, aquí override, no estás sobreescribiendo el método abstracto ingresar. Entonces, esto se los voy a ir escribiendo acá. Las clases abstractas pues generalmente son de las superclases en herencia. Acá pueden tener, esto no es obligatorio, pero la mayoría sí lo tiene, pueden tener métodos abstractos. ¿Qué es un método abstracto? Algo que yo sé que sí tiene que existir, que sí tiene que haber, pero que en el punto en el que estoy no sé cómo va a funcionar. Generalmente esto es cuando cada tipo, ¿no? Cada subtipo, cada subclase se tiene que encargar de esa propia funcionalidad, ¿no? Como en este caso el método ingresar. Entonces pueden tener métodos abstractos. Al hacer esto, en herencia, las subclases tienen la obligación de implementar o sobreescribir, ¿no? Como quieran. Sobreescribir, yo le voy a poner sobreescribir los métodos abstractos. Ok, entonces el hecho de que una clase abstracta exista generalmente suele significar que es una superclase en un esquema de herencia, generalmente, ¿no? Y puede que en su interior tengan métodos abstractos, métodos que yo diga, ok, todas las subclases deben hacer esto, pero de momento no tengo ni idea. En el caso, por ejemplo, de las figuras geométricas, figura geométrica es un término abstracto. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿qué cosas tienen todas las figuras geométricas que en común, ¿no? Que quizás yo no sepa cómo responder. Y yo les digo acá, pues lo más fácil es el área y el perímetro. Toda figura geométrica, al menos de 2 dimensiones, debería poder calcular su área y perímetro. Todas. El cuadrado lo hace, el círculo lo hace, el triángulo lo hace. El dodecaedro no sé si es 2D o 3D, pero igual debe haber alguna forma de sacarlo, ¿no? Entonces ustedes piensen en eso. Área y perímetro son cosas que pues todas las figuras geométricas deberían tener. Si no, pues no sé si entrarían en esa categoría. Pero al hacer eso, pues todas tienen la obligación de responder a esa pregunta. ¿Cómo se calcula el área? ¿Cómo se calcula el perímetro?
Y en este caso la pregunta sería, ¿cómo ingreso a un edificio policial, ¿no? Entonces acá, como yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pues Java se queja y me dice, oye, tú te estás comprometiendo a eso, por lo menos ten la decencia de colocar el método, ¿no? Public boolean, ingresar, personal, posible policía, no sé, return false, digamos, ¿no? Solo para que no me esté riñando. Al hacer eso, yo ya habría puesto al menos una implementación de ese método. Y claro, ahí Java ya me dice, ok, bueno, ya estoy más tranquilo, no me va a dar ansiedad o algo así. Entonces, esa sería un poquito la explicación. Con eso ya estaríamos terminando la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran repasar antes de que nos vayamos. Creo que no, ¿no? Ok, entonces la grabación, pues ya saben, se las voy a dejar por el grupo de Telegram, lo voy a subir a YouTube y de ahí la pueden ver el rato que gusten. El código y lo que haya dibujado en OneNote también se los voy a pasar cuando les mande el enlace del video. Eso sería todo por nuestra clase de hoy. Les dejo ir a almorzar o a descansar. Un gusto que me hayan acompañado. Nos vemos la siguiente semana. Sí, ¿va a volver a invitar para el link de la clase o ya no? Si has mandado el correo, voy a actualizar la lista. Si has llenado el formulario. Ya está bien, gracias. Está bien, no hay de qué. Ok, con el resto nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí. Chao. Que les vaya bien. Chao. Hasta luego, Oxy. Hasta luego.